Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Ya los tenemos acostumbrados a los libros de la Biblia y hoy iniciaremos con el libro de Job. El libro que tiene mucha enseñanza. Es un libro que no te lo puedes perder. Una historia como de novela. Una novela como de sufrimiento y luego, finalmente, un Job repuesto de todas las cosas que pasó. Vamos a leerlo juntos, pero antes les daré una pequeña introducción. La pregunta sería, ¿por qué suceden las cosas malas? ¿Por qué permite Dios que las personas buenas sufran? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Estas preguntas siempre son motivo de discusión porque todos hemos tenido alguna experiencia con el sufrimiento. No hay persona que no conozca el dolor y el sufrimiento. Hemos visto que le suceden cosas malas a la gente buena. Algunas veces parece que Dios no es justo. El libro de Job trata de un hombre bueno que sufrió. Cuando Job le preguntó a Dios por qué sufría, no obtuvo la respuesta que esperaba. El libro de Job es una hermosa obra de literatura, con narración y poesía, en forma dramática. La introducción y la conclusión de este libro encierran diálogos poéticos. ¿A quién no le gusta la poesía? Esta poesía es en forma de un drama. La sección intermedia muestra el diálogo entre Job y los otros personajes del drama. Job y sus amigos. Job y un joven. Y finalmente, entre Job y Dios. La historia de Job es uno de esos relatos del Antiguo Testamento que involucra a un personaje llamado Satanás. La mayoría de las personas saben que Satanás es la palabra que se usa para nombrar al príncipe del mal. Esto es verdad en la mayor parte de las escrituras. Pero en el libro de Job, Satanás es un título a una descripción de lo que hace este ser, parecido a un ángel. Muchas personas lo ven como un acusador, un abogado que litiga en contra del pueblo. Pero en el libro de Job, Satanás es un atacante violento. No acusa a Job de nada, en cambio, mata a su familia y lo tortura. Satanás anda por el mundo buscando personas para atacarlas. Y sobre todo, a los hijos de Dios. Cuando Dios permite que este ser violento ponga a prueba a Job, le ordena preservar su vida. El libro de Job comienza preguntando por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo, pero no da una respuesta. En cambio, Dios cambia la pregunta. La pregunta de Job es ahora la nuestra. Se transforma en ¿cómo debo afrontar la maldad del mundo? Otra pregunta sería, ¿cómo afronta Job su sufrimiento? Vamos a ver otra pregunta. ¿Deja de confiar en Dios? ¿Se desespera y se rinde? Cuando escuches este libro, obviamente, espero nos acompañes o que también puedas leerlo solo. Si escuchas este libro, verás cómo Job finalmente responde al sufrimiento. Tal vez veas en Job un ejemplo de cómo enfrentar los momentos difíciles de tu vida. Cuando le preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Estás haciendo una pregunta correcta? Veremos en el libro de Job un buen hombre torturado. Discute con sus amigos y cuestiona a Dios. Escucha a un joven, escucha a Dios y responde humildemente.
y finalmente le dan más de lo que nunca tuvo. Iniciamos nuestra lectura del primer capítulo del libro de Job. Una vida intachable de Job. En el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable. Respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Los hijos de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno de ellos, a los cuales invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran, y levantándose de madrugada ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos. Pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con sus pensamientos. Entonces llegó el día en que los seres celestiales se presentaron ante el Señor. Incluso Satanás estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás: ¿dónde has estado? Y Satanás le responde al Señor: he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió al Señor: ¿pero es que Job respeta a Dios por nada? ¿Acaso tú no le proteges a él y a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace, y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitaras todo lo que tiene, seguro que te maldeciría en tu propia cara. ¡Wow! El Señor le dijo a Satanás: puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban bebiendo vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, cuando los sabeanos atacaron y se los llevaron. Asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pude escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó y le dijo a Job: cayó un rayo del cielo e incineró a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron, se llevaron los camellos y mataron a todos tus servidores a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras ese mensajero todavía estaba hablando, llegó y le dijo a Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo el mayor. De repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa se cayó sobre ellos y todos tus hijos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo.
Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Esa es nuestra lectura del día de hoy. Ahora veremos nuestro desarrollo del capítulo 1. En el capítulo que leímos, vimos que Job era un hombre honesto, recto e irreprensible, que siempre buscaba hacer el bien, del cual Dios estaba conforme. Dios estaba feliz con Job. Sin embargo, Dios permite que Satanás traiga calamidad sobre los bienes y la familia de Job, pero no se le permite tocar la vida de Job. Sus hijos e hijas son asesinados y el ganado es destruido totalmente. Job se queda en la ruina. A pesar de su desgracia, que llegó en forma total, repentina, destructiva, Job no acusa a Dios. Mira cuál es la sorprendente actitud de este varón, que obviamente era muy maduro en su fe. Varón perfecto, dice la palabra. Job capítulo 1, 20 y 21 nos dice: cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró rostro en tierra, en actitud de adoración, y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia es clara. Job no reclamó, como sería nuestra propia actitud tras una desgracia. Enseña tristeza, rasga sus ropas y se postra su cuerpo en la tierra en señal de adoración. Pero me sorprende más sus palabras. Jehová dio y Jehová quitó. Creo que es algo que debemos añadir en nuestra mente como un lema perfecto. El Señor es el que da y el Señor es el que quita. Mientras lo tienes, puedes disfrutarlo. Y cuando ya no lo tienes, debes dar gracias a Dios por el tiempo que lo tuviste. Sean bienes, sean personas, hay dolor, pero no podemos llegar a olvidar la bendición que fue tener entre nuestras manos o en nuestra vida lo que Dios permitió tener. Algo que quiero hacer hincapié es que era justo. Este varón era justo, era correcto, era temeroso de Dios, un padre ejemplar, alejado del mal. Pero eso no le acreditaba para estar libre del sufrimiento. A veces pensamos que por servir a Dios ya estamos libres de todo mal. Y muchas personas nos dicen eso, te dicen: oye, a ti te va a ir bien porque tú estás cerca de Dios. Eso no es correcto, no es verdad. Mira a Job. Job era un hombre perfecto, dice el Señor en su palabra, acreditado para sentirse feliz porque él honraba a Dios. Debería de estar libre del sufrimiento. Tú y yo muchas veces creemos que por servir a Dios o por estar en las cosas de Dios, no nos merecemos estar en problemas. Nuestro concepto de Dios muchas veces es solo protección
y bienaventuranzas. Sin embargo, vemos que Job, a pesar de ser un hombre ejemplar, perdió violentamente a todos sus seres queridos, a sus hijos, lo más preciado que puede tener un ser humano, los hijos, y perdió su bienestar, al cual estaba acostumbrado. El drama el cual vive Job es el mismo drama de sufrimiento que padece todo ser humano, obviamente en diferentes formas, pero dolor al fin, dolor. El sufrimiento surge de la nada y deja huellas de tristeza, de desconsuelo y de desesperación. ¿Qué hacer? La pregunta sería esa, ¿verdad? ¿Qué hacer? Job nos capacita cómo responder al sufrimiento, poner todo en las manos de Dios, ser agradecidos con Dios por lo bueno que hemos tenido entre nuestras manos. ¿Cómo consolarnos? ¿En qué dirección ir? Si estás sufriendo en este momento, te prometo que no será fácil, pero pon todo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y entrégale lo grande y lo fuerte que es aquello por lo que padeces. Y como Job, no dejes de hacer esto. Alaba al Señor tu Dios. Puedes llorar, sí, pero no dejes de alabar, no dejes de servirle, no dejes de honrar su nombre. Porque como vimos aquí, este no es un castigo. Esta es una prueba que viene de parte de Dios, conspirada por el acusador, por Satanás. Pero es una prueba que estaba pasando el buen Hijo de Dios, Job, el hombre perfecto o maduro en la fe, el hombre que honraba a Dios. Era una prueba que estaba pasando. Pero vemos en todo tiempo que él no renegó de Dios. Es que no podemos estar con Dios solamente cuando nos va bien. Necesitamos entender que sea lo que nos pase, Dios siempre estará con nosotros. Y Él sabrá por qué sucede cada situación en nuestra vida. Pero lo que sí no nos podemos permitir es renegar de Dios. No sé qué nos tenga deparado el destino. No sé qué es lo que pueda pasar en nuestra vida. Pero lo que sí tenemos que saber es que al que debemos ir es a Dios. Así como lo hizo Job. Desgarró su ropa, rapó su cabeza en señal de tristeza y de dolor, pero se arrodilló cuerpo a tierra a alabar y a honrar a Dios. Aprendamos de Job que cada situación que nos pase, por más dolorosa que sea, estemos gozándonos en el Señor, alabando y cantando a Dios, orando a solas con Dios, quizás llorando, pero no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. En primer lugar está Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. No olvides que siempre hay esperanza y que todo mal, por más triste que fuera, va menguando el dolor con el tiempo. Bendiciones. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.